En esta ocasión elegimos la temática de modernismo. Vamos a abordar algunos aspectos formales, características y información general sobre el modernismo. También vamos a trabajar con algunos poemas como por ejemplo Invierno y Sinfonía en Gris Mayor, que ya lo hemos mencionado en clase. El modernismo surge a finales del siglo XIX en España, un movimiento que es considerado renovador, que trasciende el ámbito literario y busca un cambio ideológico, social, cultural, político y también religioso, que regenere el país, ese país que está con atraso, considerado por el desastre del 98. Tuvo sus orígenes en Hispanoamérica y llega a España gracias a Rubén Darío, quien es considerado su principal referente. En Hispanoamérica, el precursor del modernismo fue José Martí, aunque es Rubén Darío quien lo dará a conocer en España. Bueno, continuando con Rubén Darío, este autor publicó su poemario Azul, en el que estableció las bases de una nueva corriente literaria que se caracterizaba por un refinamiento de la estética y de las formas. Se trata de la primera vez que un autor latinoamericano influencia en España, creando así un nuevo modelo estético al seguir. Esta corriente se inició en el año 1888 debido a la publicación del poemario de Darío y se caracterizaba por mostrar poemas con un lenguaje muy culto y donde abundaban los temas indígenas y americanos. No obstante, el gusto por la cultura, por el arte, por la vida más cosmopolita, también estaban presentes en estas creaciones que además también contaban con una visión idealizada tanto del amor como de la mujer. El poeta nicaragüense Rubén Darío influenció sobremanera las letras hispánicas, ya que apostó por una nueva manera de hacer literatura, que era mucho más moderna, abierta y cuidada. El artista del modernismo surge para defender la imaginación, la creatividad, la belleza, en un mundo en que las máquinas han pasado a ocupar las portadas de los periódicos. Está relacionada con los últimos coletazos del romanticismo literario. De este movimiento, el modernismo aprovecha algunos puntos como son la pasión por el arte, la actitud de rebeldía del artista, la defensa por la imaginación y sentimientos. Aparece con el objetivo de crear una corriente artística que reflejara fielmente el momento histórico en que se estaba viviendo en la época. Y pasando a las características, quizás que sea la más destacada, la más importante, es la importancia de la estética. Es una de las características del modernismo destacadas. Esta corriente defiende el gusto por la estética, por el mero placer de disfrutar del arte, del lenguaje más pulcro y cuidado. El lema más defendido por los modernistas era el del arte por el arte, es decir, no necesitar un motivo racional ni ideológico para crear la obra artística, sino que simplemente por el puro placer de deleite del arte. Otra característica, el lenguaje pulcro y muy cuidado, la corriente multidisciplinar, el rechazo a la realidad. ¿Y por qué huían tanto de la realidad? Básicamente porque no les gustaba. Estaban inmersos en un mundo industrializado donde no había espacio para el arte y por tanto se escapaban de este mundo para situarse en otros ambientes mucho más satisfactorios. Abundaba el preciosismo, por ello los escritores trabajaron para conseguir crear un lenguaje cargado de belleza y con muchos recursos literarios, que se le dieran un aire más elaborado y elevado a sus creaciones. La actitud melancólica, debido a esta voluntad de escapar de su realidad y refugiarse en otros mundos mejores, la actitud del poeta modernista siempre tendría a tender a tener un aire melancólico y de tristeza. El pesimismo y la decadencia que se vivía en la sociedad de fines del siglo también hizo mella en esos artistas. Los poemas eran muy musicales, también solían crear piezas poéticas muy bellas, tanto estéticas como sonoramente, y llenaban sus creaciones con una musicalidad y un ritmo muy concreto. La influencia de la mitología grecolatina, la búsqueda de la libertad. Los modernistas también querían luchar por la libertad creadora y romper con las normas clásicas que habían impuesto sus antecesores. Se rebelaban contra las tradiciones y siempre querían encontrar las novedades, tanto artísticas como literarias. Luego las características formales de las obras, pasamos a la utilización de una métrica flexible, la creación de nuevas propuestas líricas, la evasión de la realidad, la exploración de la innovación lingüística,
el énfasis en el estilo de la forma por encima de la inspiración en el mensaje, el rechazo de la tradición literaria existente y el predominio del simbolismo. Teniendo en cuenta algunos aspectos que seleccionó la compañera Celia sobre el modernismo, em, voy también a seleccionar algunos principales rasgos del modernismo, que son la atracción por lo raro, lo singular o todo aquello que pueda alejarlo de lo cotidiano y lo aburrido, el amor a la elegancia, o sea, a los materiales como el oro y las gemas, a todos aquellos elementos de valor y que hagan posible componer ese espacio elegante. Bien, acá en este punto me voy a enfocar y voy a trabajar con el poema de invierno del poeta Rubén Darío, que lo trabajamos en clase. El poeta, cuando describe todo el espacio donde se encuentra el personaje de Carolina, ese espacio, esa habitación, lo describe de una manera totalmente perfecta con componentes, con elementos totalmente elegantes. Por eso hoy voy a señalar una parte de este poema que dice así. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su hocico la falda de alenzón. No lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del Japón. O sea, esta parte nos indica claramente totalmente la elegancia en la que se encuentra emergida este personaje. Por lo tanto, no nos podemos olvidar que la estética modernista se caracteriza por la búsqueda constante de belleza y la perfección de todas las maneras y de todas las formas. Sin embargo, si hablamos del poema Sinfonía en Gris Mayor, del poeta también Rubén Darío, vemos un ambiente totalmente diferente al del poema de invierno, un ambiente oscuro, melancólico, triste, totalmente deprimido, siendo que se caracteriza también por colores oscuros, colores grises, una escala de grises que podemos identificar. Por ejemplo, cuando señala pálido gris, lámina de zinc, humo de tabaco, negro clarín, en muchas ocasiones selecciona varios tipos de grises, varias escalas, grises más fuertes, grises más oscuros, grises más claros. em, Totalmente diferente a la perfección y a la luminosidad que presenta el poema de invierno.